Muy buenos días, estudiantes del grado 8.1 de Ciencias Sociales del Colegio Camacho con el profesor Jaime Álvarez. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema un poquito diferente a los demás. Es un tema económico, pero es clave si vamos a entender la época moderna, que es el mercantilismo. Entonces les voy a explicar pues elementos del mercantilismo en un video pues que tengo de 5 minutos. Yo lo voy a pausar, les voy a explicar, se los voy a dejar también y otro que es un poquito más extenso, de una explicación más densa, pero que también les puede servir para la gente que no lo ha entendido. Entonces, este fue el que encontré con la explicación más sencilla como para ustedes. Pero antes quiero decirles una cosa. Dentro del campo de la economía hay como dos opciones o dos variantes. Una economía que la hace, que el Estado la patrocina, que el Estado la controla, ¿cierto? El Estado interviene, que se llama la economía socialista o la economía comunista, ¿ya? La economía socialista comunista es cuando, eso lo vamos a ver en noveno con más detalle, es cuando interviene el gobierno en las decisiones de la economía en general, en los mercados, regula, está pendiente, ¿ya? Ese es un extremo, ¿no? La economía de estatal, socialista o comunista. Y el otro extremo es la economía privada. El otro extremo, la economía privada, es cuando el capitalismo salvaje da la iniciativa a cualquier persona para que ustedes hagan su negocio, creen su empresa o pequeñas empresas pues surjan sin necesidad de tanta intervención del gobierno. El gobierno está no está al tanto de lo que usted hace en cuanto a su economía capitalista y es más que todo salvaje. Bueno, hay una fusión entre esas dos corrientes que se llama la economía mixta, que es algo de economía capitalista, pero que el gobierno está como regulando poco, está como pendiente de cositas para que los otros no se excedan, por ejemplo, sobre todo en los precios. Se llama economía mixta. Entonces, resumiendo, tenemos tres: economía socialista o estatal, ¿cierto? Intervencionista por el Estado, estatal, proteccionista. Economía al otro extremo, la economía capitalista, privada, individual, de la gente pues de libre iniciativa, sin intervención del Estado. Y la economía mixta, que es las dos cosas. La mejor economía es esta, la mixta, que es el éxito, por ejemplo, en la China y algo en los Estados Unidos, que hay capitalismo, pero el Estado está pendiente de regular el mercado. Cuando apareció el mercantilismo a principios del siglo XVI, después de la Edad Media, pues no estaba muy bien marcado lo de economía socialista estatal ni economía salvaje. Todavía no se había formado ninguno de las dos, porque eso se sucedió sobre todo en el siglo XIX y apenas estamos en el siglo XVI. Pero sí apareció en esta época un comercio muy extraño, que era que el Estado regulaba mucho una especie de comercio, sobre todo de los metales preciosos, del oro y la plata, y sobre todo las exportaciones e importaciones. Entonces vamos a ver el video para que nos explique bien. ¿Listo? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países basado en la acumulación de los metales preciosos. Esta se caracterizaba principalmente por una fuerte intervención del Estado en el comercio. Entonces en esta parte, vamos a verlo un poquito. En esta parte, bueno, es la definición conceptual de qué es mercantilismo. Entonces, una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países basado en la acumulación de metales preciosos. Recuerden que España, Inglaterra y Francia en el siglo XVI empezaron a colonizar y a saquear todo el oro, la plata, el platino, los metales preciosos. Bueno, el platino no, porque el platino ya es muy reciente. El oro y la plata. Sobre todo en América, los españoles empezaron a saquear porque ellos venían con esa sed de oro y la idea era acumularlo, pero el Estado, porque en ese tiempo apenas estaban formando los estados modernos, porque en el estado, en la Edad Media eran como especie de la nobleza la que mandaba, pero ya en la Edad Moderna pues los estados-nación, los reyes empezaron a consolidarse y el secreto era acumular metales preciosos. Y en Colombia, Perú se llevaron todo el oro, en Bolivia se llevaron toda una montaña de plata en la ciudad de Potosí, que era impresionante como se llevaron todos los metales, ¿ya?
Entonces el Estado interviene fuertemente en el comercio, en comercializar. No solamente el oro y la plata, sino otras cosas que vamos a ver ahorita en este video. Del Estado en el comercio. También podemos decir que no se desarrolló una teoría económica del mercantilismo y además sus ideas sufrieron muchos cambios desde su creación y tuvo pocos exponentes, por lo que se la considera una doctrina o línea de pensamiento. O sea, no es explícitamente como una teoría económica con autores, no. Como vamos a ver después con un señor que se llamó Adam Smith, que es decir, reguló pues bien los conceptos de la economía, sobre todo capitalista. Recuerde que todo esto lo vamos a ver más en noveno. Ojalá yo les pueda enseñar economía. De todas maneras, pues conmigo van a tener pues todas las explicaciones, ¿ok? Continuemos. Continuemos con el origen de este mercantilismo. Podemos decir que las doctrinas que dieron inicio a este movimiento surgieron en el siglo XVI en Europa. Fue el sistema económico que introdujo a las monarquías. O sea, eso se produjo en el siglo XVI porque estamos viendo la Edad Moderna. En octavo vemos la Edad Moderna. Y eso sucedió porque pues por el imperialismo y la colonización, sobre todo de España, Portugal, Inglaterra y Francia, por toda África y sobre todo América, empezaron a colonizar. África fue después y Asia, en los siglos finales del 17, sobre todo en el 18 y en el 19 fue impresionante, en el 19. Pero esto, en el comercio, el mercantilismo fue más que todo en América, por los españoles e ingleses. Absolutistas en el capitalismo y fue aplicado durante toda la Edad Moderna. También podemos decir que esto significó la aparición de los estados-nación y creó conflictos entre el Estado y la Iglesia Católica por el control de la economía. Entonces recordemos que, bueno, el concepto de edad moderna, recuerde que edad moderna son los siglos XVI, XVII y XVIII. Hay gente, por ejemplo, que en el video largo, en el taller largo, me explicaban compositores de la edad moderna y nombraban gente del siglo XIX y XX, lo mismo en los músicos y en los pintores, por favor. La edad moderna no quiere decir hoy. La gente dice modernismo, la modernidad, hay que ser moderno, pero moderno no es el siglo XIX ni el XX, el moderno es el siglo XVI, XVII y XVIII. Desde lo de Colón, el descubrimiento de América, hasta la Revolución Francesa en 1786. Eso es época moderna. La gente confunde la edad moderna con la edad contemporánea. La edad contemporánea es hoy, que es el siglo XIX y siglo XX. Por favor, no confundan esas dos cosas. Entonces, en esa época, pues, empezó las monarquías absolutas. ¿Qué quiere decir monarquías absolutas? Que los reyes tomaban el poder. Los reyes, Carlos I, Carlos V, Enrique VIII, empezaron a tomar el poder. Y en Francia, los Luis. Esto ya crearon un ejército. En cambio, en la Edad Media, la nobleza, el conde, el vizconde, el archiduque, el barón, era el que mandaban. Y otra cosa es la iglesia. La iglesia fue poco a poco perdiendo el poder. Y ya la economía pues era regulada por el Estado, no tanto por la iglesia. Continuemos. Continuemos con las causas de este mercantilismo. Con la caída del sistema socioeconómico de la Edad Media, llamado el feudalismo, se creó un nuevo sistema el cual manejaría la economía en la sociedad, llamado el mercantilismo. Continuemos con más causas que originaron a este mercantilismo. Sigamos. Aumento significativo de la producción, también el auge de nuevas tecnologías. Con estas nuevas tecnologías hubo un aumento de la producción. O sea que con el devenir, con el inicio de la edad moderna, aumentó la producción impresionante, aumentaron las tecnologías, ya ese atraso que se veía, un atraso más o menos que se veía en la Edad Media, poco a poco fue cambiando. Sobre todo en la navegación, en la comunicación, en todo hubo un pequeño adelanto, no como en el siglo XIX con la revolución industrial, pero es que el modernismo significa eso, las cosas se fueron poco a poco modernizando, hubo nuevas tecnologías y nuevos descubrimientos. Lo que llevó a la comercialización de los excedentes de producción. También con el descubrimiento de América hubo un incremento en el intercambio comercial. Bueno, ¿qué es los excedentes? Excedentes en la comercialización es que tanto producción que sobran cosas. O sea, hay una especie de ahorro, un margen como de ganancia. En la Edad Media no había ganancia ni en la Edad Antigua. En la Edad
moderna empezó a haber un poco de ganancia y los burgueses, no tenían el poder, pero empezaron ya a tener más libertad de comercio y de vender y habían excedentes, había una especie de riqueza. ¿Ya? Los burgos empezaron a tener riqueza. Y eso se aceleró con el descubrimiento de América porque ya había oro, que el oro que le robaron a los indígenas y la plata. ¿Ya? Entonces luego cae el feudalismo y nace pues una nueva época. Que impulsó más a la comercialización. También la caída del feudalismo y el nacimiento de la burguesía, un nuevo movimiento social y económico que acababa con la Edad Media. Características de este mercantilismo. Bueno, dentro de las características podemos decir que la agricultura, minería y las manufacturas eran la base de la economía. Se pensaba que cuanto mayor era el capital acumulado en la nación, el cual estaba conformado principalmente por metales preciosos, mayor era el nivel de prosperidad y poder. O sea, empezó a acumularse mucha riqueza, sobre todo en metales preciosos, oro y plata, y piedras preciosas que no había mucho en ese tiempo, pero los había. Y la agricultura empezó pues también a tener excedentes, sobre todo el cultivo de tabaco, algodón, caña de azúcar, que por eso fue que trajeron a los esclavos africanos. Y la manufactura es el trabajo de, por ejemplo, de las prendas, los zapatos, cuero, pequeñas manufacturas que empezaron a jalonar la economía, ¿ya? Y el Estado tenía que imponer unos mecanismos para regular toda esa acumulación de capital porque empezaron a tener muchas ganancias. Esos burgueses pequeños empezaron a tener ganancias. También el Estado debía imponer todos los mecanismos necesarios para lograr la acumulación de la riqueza. Luego vemos que es Esta proteccionismo. intervención se caracterizaba por ser proteccionista. Vamos a ver qué es proteccionismo. Continuemos. Sigamos con más características. También podemos decir que es fundamental mantener una balanza de pago positiva, por lo que debe ser mayor en el nivel de exportaciones que el de importaciones. También no se podía importar, solo se permitía importar aquella materia prima que resultase escasa en la nación. Se permitía exportar el excedente. Bueno, entonces hay algo muy interesante en este mercantilismo, es que esos estados absolutistas, monárquicos, empezaron a decir que la exportación generaba más ganancia. Entonces, chévere exportar, pero importar lo necesario, lo que hacía falta como para producir cositas, pero lo más mínimo. Y es que hoy en día, pues ya en la época contemporánea, una economía que tenga más exportaciones que importaciones es una economía más rica, ¿ya? Porque se vende más los productos. Entonces uno al importar se endeuda, porque hay que pagar lo de afuera. Recuerda que exportar es llevar una mercancía de un sitio a otro. E importar es lo contrario. Importar es traer una mercancía, traer al país. Y exportar es sacar del país y eso genera riquezas. En cambio, lo otro genera deuda. Entonces, en la economía mercantilista era obligadamente por los estados, había que exportar más y esa recomendación. El mínimo de importación, pues lo necesario como materias primas, como para producir cosas. Entonces estaba prohibida. Y eso sí, se podía exportar de todo, menos metales preciosos. Los metales preciosos no se podían exportar, porque eso era pues la ganancia, el oro y la plata, porque antes la economía se basaba en el oro y la plata. Además, en los billetes decía, hasta hace poquito en Colombia, 50.000 pesos oro, 20.000 pesos oro. Todo era respaldado con el oro. Entonces, si el Estado estaba en sus bancos nacionales acumulado el oro y la plata, tenía una gran, pues, la economía tenía una solidez, había legitimidad y estaba representado con poder esos billetes, ¿ya? Entonces, esas fueron las características del mercantilismo. De la producción de bienes a cambio de oro y plata, y también estaba prohibido la exportación de los metales preciosos de la nación, ya que estos eran sinónimos de riqueza y de poder. Sigamos. Ahora, ¿por qué se le dice ser proteccionista al mercantilismo? Porque debía mantener y acumular la riqueza de su nación mediante ciertas normas, como por ejemplo, reduciendo las importaciones hacia su nación, elevando las ventas hacia el exterior de sus bienes producidos para así acumular riqueza o metal. O sea, estas son las normas de los estados nacionales, de las monarquías absolutistas en esta época. Ellos, estaba esa economía, pero ellos implantaron esas normas, reducir las importaciones,
elevar las ventas al exterior de sus bienes, lo que más se pueda vender, ¿cierto? Para así acumular más riqueza y metales preciosos. Y estas medidas llevaban a la nación para que mantuviera siempre un poder y una legitimidad y una gran riqueza, acumular riqueza. Esa era la idea, acumular riqueza sobre todo en oro y plata. Metales preciosos. También esta medida llevaban a que su nación se mantuviera siempre con una economía bastante sólida. Sigamos. Continuemos con el final de este mercantilismo, ¿sí? Bueno, el fin de este sistema llegó a finales del siglo XVIII. Su declive se debió al surgimiento de nuevas teorías económicas, las cuales se caracterizaban por ser más liberales y aprovechar... Bueno, en otras palabras, esta práctica del mercantilismo es comerciar mercancías, sobre todo oro y plata, eso significa literalmente, llegó a su fin a finales del siglo XVIII, o sea, por ahí en 1700, por la época de la Revolución Francesa, por la época que vamos a acabar este curso del grado octavo. Y eso se terminó porque la burguesía, el capitalismo salvaje, esos burgueses empezaron a tener cada vez más riqueza y más poder. Y esas entidades privadas, empresas privadas, ya no querían dejarse manosear por el Estado. Eso es lo que nos dice el autor. Entonces, ese capitalismo privado, con un teórico que llamó Adam Smith, sentó las bases de lo que sería el capitalismo que vamos a ver en noveno. Pues ahí les adelanto algo, que va a ser algo pues muy polémico que vamos a explicar bien en noveno y va a ser clave para que estudiemos. ¿Listo? La economía capitalista del siglo XIX. Bueno, prácticamente el cambio fue que esas riquezas dejaron de ser dominadas por el Estado para ser dominadas por el capitalismo. Ya, capitalismo salvaje, que es la cuestión privada, las entidades privadas. Entonces sería el capitalismo pues salvaje que vamos a ver pues bien, como les decía ahora, en el siglo XIX. Pero vamos a ver cómo remata nuestro expositor. Los beneficios del comercio. Los críticos argumentaban que el sistema no comprendía a las ventajas del comercio. Más adelante, durante el siglo XIX, Adam Smith propondría las teorías del liberalismo, las cuales sustituirían esta corriente mercantilista. O sea, ¿qué es el liberalismo? No es el liberalismo de libertades, ojalá, ¿no? Aunque hubo algo de libertades. Era el liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo económico? Que cada persona tiene tiene la libertad, valga la redundancia, de crear su propia empresa, su propio negocio, sin intervención del Estado. Pero o sea, su propia empresa. Como los empresarios se liberan del Estado y crear ganancia y crear riqueza, porque llegó la revolución industrial y todas esas cosas que vamos a ver después. Entonces, ese es el panorama del mercantilismo. Y aquí pues ya en 10 segundos se termina el video, señor, y les voy a dejar otro video que explica ya de 25 minutos, que explica más qué es el capitalismo con otro expositor, pues los dejo en la descripción de este video. Entonces, estudiantes de grado 8.1, espero que entiendan bien qué es el mercantilismo, porque es clave entre las dinámicas de la economía de todo esta edad moderna. Recuerden, edad moderna, siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Ok? Entonces les agradezco mucho y los invito pues para que también se vean el otro video que es un poquito más cansoncito, pero hay que verlo, hay que esforzarse y hay que aprender. Entonces les agradezco mucho y nos vemos en la próxima clase. Adiós.